Del libro de Sergio Schaeffer que hoy presentamos y que a falta de una imagen mejor podría describir por el momento, aunque probablemente después me refiera a las dificultades de su aplicación, como una colección de iluminaciones profanas, de personalísimas y heterodoxas iluminaciones profanas, me atrajo de inmediato su título, Modo Linterna. Tal vez porque presentía allí de entrada la expresión de una de las síntesis probables de esa larga exploración que el mundo imaginario de Schaeffer viene desplegando sobre sus posibles vínculos con la técnica, o porque más precisamente me parecía percibir allí un indicio de que ese vínculo estaría fundándose en unos usos desviados o secundarios o suplementarios de los artefactos que se tienen a mano, usos en los que se intuye algo de desacople y también el recurso a auxilios provisorios en situaciones de emergencia. Pero apenas comencé a leer el primer relato y luego el segundo, aparecieron con fuerza, definiendo de inmediato su atmósfera envolvente, imágenes de luz superpuesta a la oscuridad. Y recordé entonces la impresión que 20 años antes me había provocado el cuadro en el museo y pensé enseguida que el modo linterna de Schaeffer podía ponerse al lado de las dos luces de Magritte, contiguo a esa simultaneidad del cielo diurno con la noche, cuya incoherencia, convincente sin embargo como una evidencia, nos pone de manifiesto, como un cuerpo extraño, la luz eléctrica del farol. Claro que lo insólito del encuentro, que el absurdo del surrealismo señala a través de sus dibujos marcados para hacer visible una grieta en la representación, es un efecto por completo ajeno a la percepción y a la sensibilidad de esta literatura. Schaeffer surrealista sería un disparate. Pero el poder de asombro y admiración que Magritte encuentra en la vocación del día y de la noche, y que designa con el nombre de poesía, así como su poética y la pintura como medio para revelar ideas, siempre que la idea se haga visible preservando la provocación irresistible del misterio, me habilitaba, me parecía, o mejor, me llamaba, me invitaba, a sostener, al menos a conjeturar durante un rato, la hipótesis de una contigüidad y una vecindad entre esos dos paisajes mentales. Con todo, el tercer relato del que procede el título del volumen revelaba que el modo linterna se refiere a la luz minuciosa y abstracta, piensa su portador, con que el celular del teólogo ilumina una placa entre las semisombras del segundo subsuelo del crematorium para que el narrador pueda tomar la foto del lugar último y duradero de Saer y cerrar el círculo. No se trataba entonces del misterio de las dos luces, aunque el hecho de haberme enterado después de que los juegos infantiles en el cementerio, con su exploración de criptas sombrías y posterior ascenso a la superficie, fueron la ocasión para que la imagen de un pintor, entre columnas semiderruidas y cúmulos de hojas caídas, le sugiriera vagamente a Magritte la idea de la pintura como un elemento cargado de poder de revelación, aunque el hecho de haberme enterado de esto todavía me hace dudar de desechar tan ligeramente la intuición de la empatía. No se trataba entonces, decía, del misterio del imperio de las luces, sino quizá de un modo más prosaico del bonus track de la tecnología que salvaba la visita de naufragar, dramáticamente, diría el narrador, en el peor de los fracasos, la imposibilidad de proceder a la documentación. En este sentido, y como efecto de una serie de desplazamientos sucesivos, el auxilio casi providencial de esta luz de emergencia parecía funcionar en la escena menos como la afirmación de una relación finalmente positiva con la técnica que como una iluminación oblicua del vértigo retrospectivo que condensa el drama potencial contenido en el percance y que por extensión tiñe de provisoriedad y de contingencia no tanto a la luz artificial que lo facilitó como al documento mismo. Solo que si la hoja en blanco de glosa es pariente, por el resto aurático del poema que conserva, de las epifanías estéticas intermitentes que jalonan la caminata, la bolsa boyá en el ascensor de Caracas y el papelito lunar que cae en la calle de Scranton se presentan como los delegados de unas revelaciones que, entre el esoterismo ocurrente y la clarividencia fallida, parecen provenir de un orden previo, como arcaico o más antiguo, que muestra sus potencias de vida en un mundo a punto de extinción. Por esto es probable que no sea la epifanía saeriana o joyciana, la forma última o acabada de esa extrema sintonía que acontece en la manifestación de Schaeffer. Así por lo demás lo intuye el narrador cuando presiente, por ejemplo, que la proposición insólita y extravagante que se le ocurre,
mezcla de observación empírica y revelación imprevista, lo lleva a ignorar literalmente qué es lo que se está diciendo a sí mismo, y es por esto tal vez también que la artista popular venezolana, maestra del trance y testigo de lo invisible, es casi la única interlocutora posible para la pregunta sin respuesta que el escritor, devenido de este modo superficie de una refracción, repite: ¿no puedes decirme lo que has visto o simplemente no me has visto? Ahora que lo recuerdo, iluminación profana es la categoría que Benjamin usa para valorar la capacidad que tiene el método surrealista de superar creadoramente la iluminación religiosa y de hacer estallar, según una interpretación de los signos de inspiración materialista, las fuerzas que se alojan en el mundo objetual. Por extensión, es el instrumento que Benjamin traslada a la historia para interpretar el mundo moderno y sus fantasmagorías: la ciudad, la arquitectura, los pasajes, la fotografía, el cine. Nada de todo esto, hay que decirlo, sucede estrictamente así en la colección de relatos que, en las postrimerías del siglo XX y comienzos del XXI, se ponen en modo linterna para captar la belleza melancólica de instalaciones desoladas, panoramas abandonados, superficies olvidadas, al mismo tiempo que se exponen, como lo testimonia cabalmente Fierro en el teatro, al misterio de una nostalgia indefinida, como indecisa, que ahora no sabe exactamente a qué zona del pasado adherir. Algo, sin embargo, y siquiera lejanamente, me parece que les concierne. Si se pone a pensar, el momento más emocionante lo tuvo como observador. En la mitad de la calle, el hombre y el perro enloquecido que se volvía contra su dueño y amenazaba de figurar. Casi más nada había ocurrido en el último año, días sucesivos, pautados y repetidos. El tiempo se convertía en una cinta por la que viajaba sin oponer resistencia, muchas veces sin advertirlo, con excepción del despertar y el sueño. Eso podía ser traducido como sumarse, transcurrir y no reaccionar frente al tiempo y sus avances, aunque prefería pensar que lo eludía. Ahora el Catavento recapitula la escena emocionante mientras ocupa la silla de la cocina ante la única mesa. Quizás debido al poco espacio o a la población de azulejos amarillos que hablan con su tono chillón de una época del pasado y guardan por eso un indicio de vida distinta, la cocina le parece el sitio más íntimo y propio, el más inmutable y por lo tanto auténtico. Allí se produce la ilusión del clima de hogar, una llama débil e inconsistente, pero a la que el Catavento se pliega conforme y a veces ambiguamente agradecido, porque eso lo lleva a pensar que él mismo es algo más cierto de lo que en verdad es o cree ser. Cuando le toca comer, si no tiene mejor opción, lo hace mirando la pared, cuyos azulejos reflejan de día la claridad y de noche se tiñen apenas de rojo gracias a la luz del techo. La radio de su cuarto, en el otro extremo del departamento, está siempre encendida. Le gusta permanecer en la cocina aún fuera de las comidas, porque allí las palabras medio lejanas de los locutores, hablando incansables, de a ratos desertando, o reanimados después de los segmentos musicales, en cualquier caso produciendo lagunas de silencio verbal, cuya lógica o significado él no alcanza a entender, como si de verdad fueran personas reales que hablan desde su cuarto, según las ganas que tengan de decir cualquier cosa. Esas voces de los locutores son lo más parecido a un clima de vida hogareña o acompañada, otro ingrediente que se suma a la ilusión de normalidad. No sabe qué capricho lo empuja, o más bien no sabe a qué orden pertenece ese capricho, pero se consuela con la imagen de una persona que se aferra a la idea de continuar, aunque todo el resto se haya derrumbado y se sostenga en el límite de la extinción. Esa persona es él, y ese todo representa el mundo que habitó, o como le gusta decir a veces, cuando lo visita esta palabra, el mundo que tuvo. Entonces tiene la radio prendida el día entero, pero no siempre la oye porque se ha incorporado, la radio, al paisaje habitual de ruidos. Es un ronroneo verbal permanente, dichoso a su modo, de a ratos un poco persistente pero inocuo, que sin embargo se le hace intolerable cuando permanece más de lo acostumbrado en su cuarto, o sea al acostarse por la noche o al sentarse en la cama para pensar acerca de algo en particular.
En tales ocasiones debe bajar el volumen hasta dejarlo en un nivel de bisbiseo. Por un lado necesita la radio, no puede vivir sin ella, es de hace tiempo un sucedáneo de la presencia humana, esporádica como se verá enseguida, pero por otro lado, cuando está cerca del aparato, debido a lo cual el volumen parece un poco alto para la circunstancia, se siente aturdido y no la tolera. Los ruidos de más allá de las paredes o de la puerta también le gustan, pisadas, llaves, voces o los golpes de las reparaciones. Ya desde bastante antes del episodio del perro, el más emocionante, como decidió llamarlo en su lengua personal, lo más insidioso del tiempo cotidiano era su naturaleza difusa, elástica y concisa a la vez, que lo impregnaba todo. A veces llamaba a algún amigo para pedir un poco de compañía, pero tenía la impresión de que eso ocurría cada vez menos. 2 días después llegaba la visita y se quedaba hasta que terminaba la tarde. La presencia de los amigos funcionaba como un consuelo de anticipada pero breve eficacia, lo que era peor, porque era arduo sobreponerse a la sordidez que se instalaba antes de cada visita, que de ese modo desmentía su conveniencia y anunciaba el próximo drama de soledad inminente los días por venir. Cuando eran amigas quienes lo visitaban, después del café, después de la conversación, después de un surtido verbal de quejas relacionadas con la familia, las amistades comunes, la vida de todos los días o la política en general, se ponían a preparar comida para la próxima semana y luego limpiaban bastante más de lo que habían usado para cocinar. En uno y otro caso, cualquiera fuera la visita, varón o mujer, había un hecho que indicaba el final: salir a caminar. Se iban a recorrer juntos las calles de la media tarde, la hora, según él, en la que el día se mostraba más elástico, la sobrehora, como repetía, definida como un hito asociado a nada en particular, pero a todo en general, así de indeterminado. Según su punto de vista, era el momento en que el día se detenía sin esperanza, porque de todos modos llegaría la noche. Y en esa falta de objeto y de apuro se escondía el signo, o el costado metafórico, en que hora astronómica y experiencia propia se acercaban. Ambos elementos estaban abiertos a cualquier eventualidad y así duraban. Era en ese punto del paseo y de la tarde que él mencionaba el viento, palabra que sin embargo se resistía a usar. Prefería hablar de brisa, como si visitaran un lugar de descanso y estuvieran absorbidos por la contemplación. La brisa del mar, sopla la brisa del mar, sopla pareja, decía mientras apuntaba su nariz hacia arriba con la ilusión de oler el río que pasaba cerca. La dirección de la brisa era tema obligado de la conversación, porque resultaba el ingrediente principal del pronóstico. Norte suponía frío, sur anunciaba calor y humedad, este era también humedad y oeste clima seco. Sabía que la conversación sobre el tiempo podía encubrir cierta pobreza en la comunicación. Sin embargo, no encontraba mejor tributo a la realidad que demostrarse sensible a sus cambios más evidentes y de algún modo drásticos. Era volver a ser un poco primitivo, recuperar la noción del pequeño lugar que se ocupa en el mundo, a merced de fenómenos inmanejables. En algún momento de estos paseos, antes o después de aspirar el aire del río, todavía a merced de la sensación de impotencia ante los dictados del tiempo, su mente era ocupada por una idea. Asumía un punto de vista aéreo, él prefería llamarlo astronómico, y se veía a sí mismo y a su compañía como un punto extrañamente duplicado, rodeado de edificaciones y en medio del croquis reticular de las calles. Pero era un delirio que duraba menos de un segundo. La imagen cenital tenía el efecto de hacerlo más consciente de su propia condición solitaria y del espacio insignificante que ocupaba, por lo que enseguida lanzaba una muda reflexión nostálgica dirigida a las calles del barrio, que a lo largo del tiempo había hecho propias y ahora se negaba a visitar sin compañía. A diferencia de las amigas, los amigos no cocinaban. Traían el diario y comentaban las noticias. Pasado un rato, anfitrión y visitante recordaban a viejos conocidos que habían dejado de ver. Adoptaban cada tema con entusiasmo, seguramente con la idea de agotarlo, aunque esperaban que fuera inagotable. Pero después de cierto tiempo, aunque variable, eran incapaces de avanzar porque advertían, sin reconocerlo, que seguir hurgando sobre lo ocurrido al prójimo
podía volverse contra ellos mismos. Hablaban de los viejos amigos como si pertenecieran a un mundo aparte. El pasado era una provincia difusa y aterritorial, hacia donde otros, casi siempre equivocadamente, habían elegido emigrar. Si tuviera que especular, diría que la conversación con los amigos, incluidas las amigas, es el único sentimiento de nacionalidad que conserva. Todo lo demás se ha ido diluyendo en la provincia del tiempo, o sea, el pasado, y ha perdido vigencia. A veces los escucha hablar, preferiblemente sin verlos, desde otro lugar de la casa, por ejemplo el baño, cuando algún amigo lee el diario en voz alta o cuando alguna amiga argumenta a viva voz mientras cocina. En ambos casos se encuentran esas voces, con sus particulares acentos y entonaciones, una señal, una especie de blasón común y propio, una clave a punto de deshacerse, pero aún con vida. No es que se haya reducido, su idea del idioma se ha acotado. Con el paso del tiempo, su lengua, el idioma que profesa, se fue haciendo privado. Por un lado el solipsista, por otro residual. El idioma es el campo de fuerzas de la elocuencia, y lo que no está bajo ese régimen sencillamente no pertenece a otro. Encuentra que muchas palabras ofrecen una resistencia imprevista, quedan rebotando en el pensamiento, mientras otras llevan sin problema su carga de transparencia. Tienen claro que no solo se trata de las palabras, sino sobre todo de los hablantes, esos ignotos pobladores del mundo que pululan más allá de las paredes de su departamento, excepción hecha de sus amigos y amigas. Amigos y amigas pertenecen entonces a su país, sin embargo exhiben paisajes diferentes. El de los amigos es asertivo, allí todo está claro, hasta lo que no se ve. Las amigas, por su lado, vienen del territorio del enigma. Ya nada puede ocurrir entre sus amigas y él de lo que puedan sentirse felices o arrepentidos, pero hay una materia insegura que a lo mejor deriva del desconocimiento, cierta ignorancia profunda acerca del verdadero sentido del otro, proveniente del pasado. A veces se pone a pensar y no sabe muy bien qué decir frente a estos enigmas. Ha pasado tanto tiempo y sigue habiendo cosas que ignora. Las caras de las amigas son casi siempre inescrutables. La paradoja reside en que por eso mismo son reveladoras. Quiere decir, ignora la profundidad, pero advierte el significado o el sentimiento que buscan transmitir. Al contrario de lo que ocurre con los amigos, en quienes ve solamente, más allá de lo que transmitan, un extraño rictus del encono. No solamente la soledad, sino también el solipsismo lo han hecho perspicaz. Develar los matices se ha convertido en un ejercicio constante. El problema reside en los largos periodos de silencio, que lo han llevado a prescindir del habla y por lo tanto de la propia representación de sus pensamientos. Entonces resulta que es un gran observador, alguien que lo advierte todo, pero a quien las palabras se lo enredan cuando intenta transmitir las ideas. No solo por la falta de práctica y de conversación, sino porque los mismos pensamientos tendieron a abandonar su consistencia verbal. Ahora su cerebro se mueve alrededor de ideas rectoras, no sabe cómo llamarlas, unas especies de corrientes interiores de opinión que se van intercalando o modificando a medida que la mente trabaja. Si tiene que recurrir a un símil, prefiere el de los colores y las formas. Bueno, acá termina lo que tenía preparado para leer. Así que muchas gracias a Alberto, a Sandra y a todos ustedes. Y será hasta la próxima conversación con un sándwich de por medio.